Solo un nombre dado a los hombres para encontrar la salvación. Él gobierna sobre principados. Jesús, tú eres mi redentor. Desciende en las nubes del cielo, llévanos a la nueva Jerusalén. Aquí comienza Comprometidas con la Verdad. Un programa de Casa de Oración Banfield, Argentina. Con el solo propósito de compartir la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy: padres flojos, hijos malos. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado. Mi nombre es Romina González y nos encontramos un martes más para compartir la palabra de Dios. Ese es nuestro único propósito, compartir la palabra de Dios. Y bueno, hoy nos encontramos con Norma y Noemí, que nos va a estar trayendo este estudio, como le vamos a titular, Padres flojos, hijos malos, ¿no? Un poquito continuando con lo que nuestra pastora el martes pasado estuvo dando. Estuvimos viendo un poquito Ana, ¿no? En su oración. Y la verdad que un estudio hermoso que hemos escuchado por medio de nuestra pastora. Y bueno, hoy nos va a estar trayendo la palabra, como dije, Noemí, en esta tarde un poquito nublada, un poquito de frío también, ¿no? Cómo van cambiando estos cambios de clima. Un día tenemos sol, otro día lluvia, pero bueno, nada nos impide compartir en esta tarde junto a ustedes, ¿sí? Seguramente están en sus casas, quizás preparando el mate, ¿sí? Quizás algunos levantándose de la siesta. Pero bueno, como nosotros, nuestro eslogan dice que somos comprometidas con la verdad. Así que estamos comprometidas cada martes a venir a la radio y compartir la palabra de Dios. Y bueno, le vamos a estar pasando primeramente los números de teléfono para que ustedes vayan ahí anotándolo y nos puedan estar mandando sus mensajes, algo que quieran compartirnos con respecto a este tema. El número de línea de la radio es 40 40 20 49. El número de celular es el 15 67 58 45 44.
también nos pueden mandar por ese medio WhatsApp. Después nos van a estar viendo también vía YouTube, nos pueden estar viendo en vivo, ¿sí? Donde vamos a estar aquí, nosotras tres estamos hoy solitas, ¿sí? Así que nos van a estar viendo con vía YouTube. Por medio de la web www.gesradio.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook y nos van a encontrar como GES Radio, ¿sí? Ahí en YouTube van a encontrar todos los programas de la radio y están también los programas anteriores que hemos compartido, también están ahí, así que nos pueden buscar como Comprometidas con la Verdad. Y también les quería pasar el número de celular, que es solamente para contactarse con el Ministerio Casa de Oración, 15 39 42 49 04. Así que bueno, Noemí, te voy a estar pasando para que podamos explayarnos en este tema en el día de hoy. Bueno, bendiciones, hermanos. Amada audiencia, queremos saludarlo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí, no hablaríamos su palabra, no podríamos, sino solo por su misericordia. Amén. Vamos a la palabra, como siempre dice Mari, vamos a la palabra. Vamos a leer 1 de Samuel 2:12, amén, hasta el 17, por favor, y vamos a compartir. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas, que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después tome tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Padres flojos, hijos malos. Es un título wow, ¿no? Hoy vamos a considerar la palabra y el Señor hoy nos va a ministrar a nosotros, a ustedes en sus casas, y vamos a poder meditar, ¿no? Aquellos que tienen hijos pequeños todavía, y quizás algunos no tan pequeños, pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor para entender, para aprender el consejo del Señor. Amén. Aquellos que tienen hijos pequeños, qué bueno, porque la palabra dice: corrige al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Amén. Hay esperanza para el niño, para que el niño, aquel padre que tenga hijos pequeños en Dios. Amén. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote de entonces, era Ofni y Fines. Ellos eran los sacerdotes siguiendo el rito del sacerdocio arónico. No obstante, a diferencia de su padre, Elí, sus hijos eran absolutamente perversos. Vemos algunas características de su impiedad y de cómo estos mismos se aplica a los falsos maestros de Cristo de hoy en día. Esta es una lección también para nosotros, para que aprendamos más a vivir conforme al temor de Dios. Necesitamos aprender su palabra
para entender y comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios, cuál es el temor de Dios, cómo es su santidad, cómo es su carácter. En la palabra nos muestra. Amén. Los ministros de entonces, los hijos de Elí, Ofni y Fines, ministros impíos, dice la palabra, y sin conocimiento de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Parece algo contradictorio servir a alguien y no conocer. La primera cosa que vemos aquí es que siendo como eran sacerdote del Dios Altísimo, sin embargo no conocían a Dios. ¿Cómo se puede pretender ser ministro del Señor y no conocerle a Dios? Es una pregunta que vamos a hacernos hoy. Es una incongruencia, es decir, es una falta de sentido común, de lógica, un imposible, y sin embargo es una realidad que hoy vivimos. Hoy vamos a entender. No solo no conocían al Señor, sino que además eran impíos. En el hebreo original eran hijos de Belial. Eso significa, lo cual era un modismo hebraico usado para referirse a un hombre, a hombres bajos, a hombres indignos, hombres malvados, hombres perversos. Notemos en 2 de Corintios 6:15 lo que dice, también nos habla la palabra. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Amén. 6:15, ¿no? Sí. Así dice la palabra del Señor. Y 2 de Corintios 6:15. ¿Qué concordia Cristo? No dice la palabra también. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El centro mismo del magisterio y del ministro eran ellos. Ellos estaban ministrando, ¿no?, las cosas santas del Señor. Y no obstante, eran hijos de Belial, dice, del enemigo. ¿Por qué? Tanto peores cuando mayor era el honor, el poder y el saber que poseían. Al saber que ellos poseían un lugar mayor, un lugar privilegiado, en vez de reconocer el servicio a Dios, y siempre decimos, no somos merecedores, ¿no? Siempre decimos, Señor, indignos somos. Gracias a tu misericordia podemos hablar de ti, podemos servirte, porque tú nos has perdonado, tú has tenido misericordia con nosotros. No abusamos de ese privilegio para menospreciar a otro o para aprovecharse de otro, sino reconocemos. Y estos hombres aprovechaban el lugar que tenían de posición para lo malo. Esto último nos lleva a una lógica consideración. Se puede saber mucho acerca de Dios. Podemos conocerlo como una historia, agarrar la Biblia y leerlo como un libro de historia, pero no conocerlo personalmente. No había un encuentro, no había una intimidad con el Señor. Solo era el conocimiento intelectual, quizás. Se puede llegar a hablar mucho de Dios, ¿no? Podemos hablar, montón, hasta versículos de memorias podemos tener ahí, ¿no? Para tener una buena, digamos, decime algo que me haga poner bien. Bueno, el Señor dice así, así, pero no le conocemos realmente al Señor. Siempre hay un contraste de todo versículo. Hay como siempre el pastor nuestro nos enseña, ¿no?, de leer el contexto de la palabra.
a ver por qué habla el Señor así, por qué promete bendición, porque siempre está el por qué. Aquellos que guardan su mandamiento. Si me amáis, dice el Señor, guardad mi mandamiento. Pero carecía estos hombres de conocer al Señor, carecían de conocerlo personalmente, haciendo negocios y recibiendo propia satisfacción de las ofrendas a Dios ajenas. ¡Qué terrible! En Primera de Samuel 2:13 dice, y eran costumbres de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Había llegado a ser costumbre de estos sacerdotes, que cuando alguien del pueblo se dirigía a ellos para ofrecer un sacrificio a modo de ofrenda a Dios, ellos enviaban al criado con un garfio de 3 puntas para arrebatar todo de toda la carne que se le estaba cocinando antes de presentarle al Señor. Arrebataban estos. Al decir expresamente que el garfio que llevaba el criado era de 3 puntas, que era un garfiol fuera de lo normal. Sabemos que el garfiol tiene una sola punta, que sería de una sola punta. Al ser de 3 puntas, podía agarrar mayor cantidad de carne. Me hace acordar esto, bueno, mi esposo va seguido a pescar. Y él tiene, bueno, varias clases de anzuelo. Tiene los anzuelos que tienen como este garfio, tienen una sola punta, y anzuelos que vienen de 2 puntas y de 3 puntas. Y en ese anzuelo de 3 puntas vos podés agarrar 3 pescados juntos a la vez. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Estos hijos con su avaricia, ¿no? La avaricia de querer agarrar más. Y por eso, encima nada que ellos lo hacían, sino que lo mandaban al criado. Encima eso, ¿no? Pero esto nos muestra de la avaricia que tenían estos hijos de Elí. Sí, así es. La verdad que es terrible, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto y no es nada agradable. Lo que es estar a veces manoseando las cosas del Señor. Uno piensa que puedo hacer lo que yo quiero, hago como yo quiero, y recordamos como el Señor cuando saca al pueblo de Egipto, a Moisés le da ordenanzas firmes, como Él harás todo como yo os mande, como yo mando, no como Él quería. Quizás Él tendría, ¿no? Quizás el Señor me gustaría esto, no, como yo os mande. Dio una instrucción bien exacta de cómo tenía que ser. Y esto también era de parte de Dios, era mandado por Dios que el sacerdote reciba una parte, pero ellos se aprovechaban de esto para su propio beneficio. Podemos ver vigentemente este tema hoy en día en las iglesias. Además recogían con ese garfio toda clase de carne, cuando los sacerdotes solo podían comer ciertas porciones, otras no. Dios le dijo solo una porción, y esa porción Dios la bendijo para ellos, pero ellos no obedecían. En Deuteronomio 18:3 nos dice: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de que ofrecieren un sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Solo eso era para el sacerdote. Dios dio una instrucción y se le tenía que respetar. Dios cuando manda a eso es para obedecer.
no para hacer como nosotros queramos. Nosotros quizás queremos hacer muchas cosas, pero parece linda, parece, esto es bueno, a veces parece que hasta le podemos decir al Señor, Señor, mejor es esto. No podemos cuestionar a Dios. Dios mandó que se le dé esto al sacerdote. En Levíticos 3, 7, 31, también al 34, nos dice. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Amén. Una ordenanza para los hijos de Israel, perpetuo. Todos tenían que llevar y hacer recibir esta ofrenda de parte del Señor. No obstante, esos sacerdotes corruptos, ¿le suena la palabra? Corruptos hoy, comían de todo, en gran cantidad, y antes de ofrecer a Dios. O sea que el Señor ya había apartado esa ofrenda para ellos, pero ellos querían más. Es como que ellos primero comían, se llenaban, ¿no? Y al Señor le daban lo que quedaba, porque dice que ellos comían de todo en gran cantidad antes de ofrecerlo a Dios. Sí, qué terrible. Tremendo. La verdad que hoy es para ver, analizar cómo hacemos, cómo andamos, cómo tomamos a las cosas de Dios a la ligera. Los hijos de Elí eran culpables de un pecado doble. En lugar de tomar solamente la parte que le tocaba tomar, todo lo que pudieran sacar del garfio lo hacían. Tomaban su parte antes que fuera ofrecida la grosura y la sangre en sacrificio al Señor. Estos sacerdotes corruptos, aprovechándose de su posición. ¿Vieron cuando alguien tiene una posición, se aprovecha, ¿no? Sea yo soy el grande, ¿no? Yo tengo nombre y renombre, y se aprovechaban. Y la gente venía quizás con esa ofrenda al Señor, ese sacrificio, quizás arrepentido, y ellos obedecían porque ellos mismos sabían que el sacerdote tenía que tener una parte, pero ellos se aprovechaban y hacían pecar al pueblo, vamos a ver más adelante. Profanaban las ofrendas a Dios. Qué terrible, haciendo de ellas negocios. Esto nos suena muy, muy de hoy. O más bien, satisfacción de su glotonería para ellos. A donde hay asado, ahí siempre hay gente, dicen, ¿no? Donde siempre hay, nunca, necesito, no. Donde hay comida, donde hay banquete, donde hay gente que tiene dinero, ahí quizás, ¿no? Están presentes, pero no aquel que está necesitado. Además, dice, robaban a los que traían las ofrendas. Qué terrible. Haciéndose con parte de los sacrificios de paz, aún antes de ser ofrecido. Amedrentado a la hora de exigir y usurpar lo que era de Dios. Dice en Primera de Samuel 2:15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía: al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. 16. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía:
No, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Qué bárbaro. Hasta ellos sabían que la grosura, o sea, la grasa, ¿no? La grosura, tenía que ser quemada primero. O sea, imagínense a uno que viene a ofrecer el sacrificio diciéndole al que tendría que saber, en este caso el sacerdote, pastor, podemos decir hoy, no, pero la palabra dice así, pero te enseñan de otra manera. Por eso qué bueno es aprender la palabra, qué bueno entender la palabra para que no nos engañe nadie, ¿no? Decía, pero la grosura tenía que ser quemada primero, después toma todo lo que quieras. O sea, ya ellos le arrebataban, pero él no, respondía, no, dámela ahora, antes de ofrecer, antes de ser quemada, antes de llevarla a la presencia del Señor. La ley ordenaba que la grosura del animal dado en sacrificio tenía que ser quemada sobre el altar para el Señor. El Señor lo mandaba. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. En Levítico 7:31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y sus hijos. Ellos sabían que tenía que arder la grosura. No obstante, los hijos de Elí exhibían que los dadores le entregaran la carne cruda, incluida la grasa. Esos sacerdotes corruptos querían la carne cruda, posiblemente para así quizás venderla, para guardarla para después, o hacer negocios con las ofrendas del Señor. Si la ofrenda se negaba, como era su derecho legítimo, entonces el sacerdote, por medio de su enviado, le amedrentará aprovechándose de su poder para actuar violentamente y conseguir su propósito. Al demandar la carne antes de ser ofrecida, se adelantaba al Señor y usurpaba sus derechos. Grado que nos muestra la escena bíblica, ¿no?, aludida, el terrible mal ejemplo que se da a los demás cuando se hace esto. El ejemplo que daban estos sacerdotes al pueblo. Bueno, vamos a ir a una pausa, amén, comercial y una alabanza, perdón. Vamos a una alabanza y continuamos después. Amén. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué al que ama mi alma. Lo busqué, te aseguro, busqué, pero no lo hallé. Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado, mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama mi alma, tú lo debes conocer si le has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin él. Caminé un poco más y encontré al que ama mi alma. Yo corrí hacia
hacia él lo abracé y no lo dejé. Por las noches yo busco en mi lecho al que ama mi alma, y ahora con toda seguridad sé que allí él está. Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús vendrá, él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer si le has visto. Dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin él. No puedo vivir sin él. Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está, porque sufrió cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús vendrá, él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer si le has visto. Dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin él. Al que ama mi alma, dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús vendrá, él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer si le has visto. Dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir. Habéis visto el que ama mi alma, dime dónde está, porque sufro mi amado. Mi Jesús vendrá. Tú lo debes conocer si le has visto. Dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir. Habéis visto. Seguimos aquí en Comprometidas con la Verdad. Con este tema de hoy, un tema, la verdad, como decía Noemí, un tema que hoy lo vemos en las iglesias, lo vemos mucho, lamentablemente, ¿no? Quizás nos llegan casos que nos cuentan, donde hijos toman el nombre del Señor en vano, ¿no? Quizás ellos se aprovechan también, como aquí nos contaba Noemí, los hijos de Elí, que por ser hijos de sacerdote, ¿no? Por ser hijos de pastores, ellos podían tener ciertos privilegios, pero qué bueno que poder usar esos privilegios para bien, ¿no? Poder usar esos privilegios que Dios les da para honrar al Señor, para darle esas ofrendas gratas que el Señor pedía en aquel tiempo, ¿no? Pero estos hombres eran hombres malos, eran hombres perversos, hombres impíos. Y lamentablemente vemos mucho, pero también muchas veces pasa porque los mismos pastores, ¿no? Los mismos sacerdotes no disciplinan muchas veces a sus hijos. Quizás muchas veces por vergüenza también, porque quizás dicen, no, pero bueno, si yo soy el pastor, exhortarlo a mi hijo, disciplinarlo como que queda mal, ¿no? Delante de la iglesia. Pero también les quita autoridad a ellos como siervos de Dios.
pero dice el Señor que debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Y aquí también entran los hijos de pastores. Cuando habla de hijos, está hablando de todos los hijos, ¿sí? Así que la verdad que es un tema muy interesante que nos ha traído Noemí en esta tarde. Les voy a recordar los números de teléfono: 4040-2049. Y nuestro número celular para mensajes y WhatsApp es el 1567 58 45 44. Y también nos podés estar viendo por YouTube, www.gesradio.com.ar. Y nuestro número de celular para contactarse con el Ministerio Casa de Oración es el 1539 42 49 04. 1539 42 49 04. Y bueno, nos llamó Cristina, nuestra amada hermana, que la verdad que nos dejó abandonada y se fue al Paraguay. Se fue, así que bueno, la tenemos de vuelta. Y dice que Dios las bendiga, mis amadas. Dice, ya les extrañaba escucharla. Así que te mandamos desde aquí, Cris, un besito. Bueno, y espero que te haya ido bien. Yo creo que sí, porque el Señor fue contigo y te acompañó. Así que después vamos a charlar cuando nos veamos. Así que el Señor te bendiga, Cris, en esta tarde. Bueno, sí, bendiciones. Vamos a continuar con este tema. El terrible mal ejemplo que se da a los demás. Somos responsables, somos muy responsables. Siempre vemos quizás más al otro, lo que hace el otro, cómo se dirige, pero nunca nos vemos nosotros. Si somos nosotros, personalmente, ejemplo de los demás, como hijos de Dios, si reflejamos a Cristo en nuestras vidas, es para considerar esto, porque si bien podemos hacer que otro venga al Señor, quizás quizás sin hablar, solo con el testimonio, pero acá había un mal ejemplo. Qué bueno ser un buen ejemplo en el Señor, porque acarrea mucho. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos venían quizás con su corazón arrepentido, anhelando traer la ofrenda al Señor, pero viendo el corazón de estos hombres, de estos jóvenes, viendo la intención, viendo también el descuido, ¿no? El no darle ese privilegio de hacer ese servicio de sacerdote. No, ellos despreciaban eso, entonces los hombres también menospreciaban y hacían pecar. Por eso el mal ejemplo hace que otro también haga. Dios veía la maldad. De Él no nos podemos escapar, amados. De Él no, Él lo ve todo. Yo me puedo escapar del pastor, quizás yo me puedo escapar de, no sé, de mi patrón en el trabajo, de mi profesora, ¿no? A quizás los jóvenes, o de quien sea. Pero del Señor yo no puedo escaparme. En Él está expuesta nuestra vida. Y Dios veía la maldad, dice, de todos esos actos de esos ministros suyos, aunque impíos. Dios veía que esos hombres de ministerio, ¿no? Que tenían una posición, menospreciaban lo que era entregado al Señor por mano de sus hijos. Quizás estás despreciando lo que el Señor te ha dado. Ay, no, tengo que hacer esto de vuelta, o tengo que hacer esto, ¿no? Sino lo que el Señor nos dio, ¿no? Es hacer su voluntad. Quizás a veces decimos, no quiero hacer esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa? No queremos, pero el Señor, Él se ha placido en bendecirlos. Nos ha perdonado, nos ha dado su misericordia. ¿Y cómo menospreciar, primeramente, un sacrificio tan grande? Un sacrificio que fue por medio de esa cruz que hoy nosotros podemos tener comunión con este Señor, con nuestro Dios amado,
¿Mm? ¿Cómo despreciar esa sangre preciosa y pervertir al pueblo? ¿Mm? Como decía Romy, un pastor que ha entendido por medio quizás de su palabra o ha llegado el mensaje de salvación a su vida y caminando bien en pos del Señor, pero después quizás viendo su posición, ¿no? Como a veces todo lo trata, ¿no?, al pastor como se debe, pero no más que el Señor. Amén. Entonces, muchas veces aprovechan de esas posiciones, pero para su propia conveniencia. Y aquí la palabra nos habla y nos dice de ministros así. ¿Habrá algo peor que la impiedad descarada de aquellos que ostentan una posición de autoridad espiritual? Impudicia sexual con profanación. Dice en 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí dice que ya era viejo, así que padres, no llegar a esa edad para recién corregir a nuestros hijos o llegar que nuestros hijos sean grandes para recién hablarles, ¿no? Qué bueno que podamos hacerlo de temprana edad. Y aquellos que quizás tienen hijos adolescentes o grandes ya, ¿no? Y empezaron el camino del Señor con esa edad, ¿no? También hablarles. Porque así como tuvo misericordia con esos padres, el Señor puede tener misericordia con esos hijos. O sea, no tolerar el pecado, padres. Porque cuando venimos al Señor, sea la condición que sea, con hijos chicos o con hijos grandes, entendimos cuál fue nuestra condición y qué fue que le hicimos a nuestro Dios. Nuestra vida estaba en pecado. ¿Cómo le ofendimos al Señor? ¿Cuántas veces, padres, no les pasa que cuando sus hijos le hablan mal no se ofenden? Muchas veces así somos con nuestro Dios. Hacemos cosas y estamos haciéndole mal a Él. Primeramente a Él. Qué bueno considerar la palabra hoy y hablar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor. Pero primero, aprender en el Señor. Porque ¿cuántas veces nos pasa de querer enseñar como padres, pero nosotros no lo hacemos, no lo vivimos? Es muy fácil enseñar a un hijo, pero no es fácil someterse a la autoridad de Dios, que es apartarse del pecado, obedecer a Dios en todo, andar en todos sus caminos. Qué bueno que nuestra enseñanza sea legítima, sea natural, sea transparente, que nuestro andar también sea como aconsejamos, padres. Pero dice que Elí era viejo y oía de todo lo que le decían sus hijos. Mirá a tus hijos así, mirá lo que están haciendo tu hijo, ¿no? Qué feo que llegara a oídos, ¿no?, de nosotros los padres de nuestros hijos. Esos sacerdotes, los hijos de Elí, además de mandar de maldades referidas, añadían el adulterio a las mismas. Encima de ser malvados, añadían más pecado sobre pecado. Además, era un adulterio con la añadidura de la profanación. ¿Qué tal? Ya que eran cometidos a las puertas del tabernáculo de reunión, muy cerca de la misma presencia de Dios. De esa manera demostraban su desprecio absoluto al Señor y a su obra. Podemos decir, yo amo a Dios. Muchos pueden decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo sé que Dios está. Y bueno, podemos decir muchas cosas, pero con nuestros hechos
estamos aborreciendo a Dios, aborreciendo su mandato, sus mandamientos. Podemos decir, Dios está conmigo, pero mis hechos, mi caminar, mi andar, demuestra todo lo contrario. El pastor nuestro decía una frase que habla más fuerte porque tus obras no me dejan escucharte, ¿no? Es como decir, pero resuena solamente. ¿Y cómo podemos comprobar de que si amamos a Dios, de que si hacemos la voluntad del Señor, de que tenemos su carácter, de ser misericordioso, de ser humilde? Saben que solamente eso se encuentra en una comunión con Él. Solo con una comunión, no con el saber, como decían ellos que sabían las prácticas y todo, pero llevar a una comunión significa a una relación íntima con el Señor, en nuestra habitación, orando al Señor. Podemos conocerle. Qué misericordioso es nuestro Dios. Cuánta misericordia tuvo y cómo no serlo. Uno se levanta de la misma manera, o sea, tendría que ser así. Dios resolvió hacerlos morir. Dios lo resolvió enseguida. A veces pensamos, Señor, ayúdame en esto, Señor, resuélveme este problema. Y miren lo que pasó aquí. Dios resolvió hacerlos morir. Ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto que hacerlos morir. Dice que tenemos que escuchar el consejo de nuestro Padre. A ver, hijos que están escuchando, hijos grandes, nosotros somos hijos, tenemos nuestros, por ejemplo, yo tengo mi padre todavía, sigo siendo una hija, ¿no? Quizás muchos no tienen padres, pero siguen siendo hijos de alguien son. En este caso somos hijos de Dios. Dice Proverbios 13, el hijo, ¿no?, que recibe el consejo del padre, mas el burlón no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlón no escucha las reprensiones. Seguro que Elí le reprendió y le dijo, mira, no importa, pasaban por alto. Vamos a ver si Elí era un padre flojo o no. Me parece que flojo. Ellos no oyeron la voz de su padre, porque cuando le dice, me han traído noticia de ustedes, o sea, se escucha. Yo los reto porque escuché, yo no los reto porque los conozco. Yo lo estoy retando porque a mí me vinieron con ese chisme o me vinieron a decir, pero yo no lo estoy retando sabiamente porque conozco sus corazones, conozco su andar, conozco a quién están inclinados. Nosotros los padres sabemos cada uno cómo son nuestros hijos. Aunque tengamos 10, aunque tengamos, creo que una madre y un padre tendría que conocer. Más un hijo del Señor, conocer a ese niño cuando se enoja quizás, qué le gusta, qué no le gusta, si perdona, no perdona, ya va creciendo y ya vamos conociendo su corazón. Ese es el trabajo de nosotros los padres, de conocer el corazón de nuestros hijos y reprenderlos quizás con lo que ellos sienten, con lo que ellos sacan de sus corazones. Qué bueno cuando los hijos cuentan a sus padres y nosotros podemos saber qué tienen en su corazón y trabajar en eso, padres, trabajar en ello, porque a Dios le agrada que siempre hablemos de su palabra a nuestros hijos, porque el hijo sabio escucha el consejo. Y quizás algunos tienen o tenemos hijos burlones y también sabemos. Pero dice, esos de los hombres, esos hombres, Ofni y Fines, vivían en un estatus de privilegios por su condición de sacerdote del Altísimo. Tenían privilegios. Ellos decían, yo soy el hijo del sacerdote. Como hoy me decía Romy, yo tengo privilegio, a mí me tienen que respetar. O quizás son vistos de otra manera. El hijo del pastor o la hija del pastor. Y sin embargo,
menospreciaban hasta su sumo grado su llamamiento. Si nosotros somos hijos de Dios, no tenemos que menospreciar que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué nos llamamos hijos de Dios? Hubo primero una causa. Y hablábamos hoy por el medio del sacrificio del Señor. No hay otro. No porque somos buenos o nos merecemos, sino por medio de Cristo. Amén. Existe el siguiente principio. Cuanto mayor es el privilegio en el servicio a Dios, mayor es la responsabilidad ante Él. Cuando mayor es el privilegio en el servicio a Dios, mayor es la responsabilidad ante Él, ¿no? Muchas veces no queremos responsabilidades porque sabemos que no es así nomás. No queremos ser responsables. No queremos rendirnos al Señor porque eso nos lleva a ser responsable con nuestra vida y nos hace responsable con los demás. Ellos tenían un privilegio. Dado todo, Dios decidió hacerlos morir. Y en su momento, Dios esperó. A veces pensamos, no, el Señor no pasa nada, no pasa nada, estamos pecando y no nos sucedió nada. No nos ve el pastor, no nos ve la pastora, no nos ven. Pero el Señor tiene su tiempo de sus juicios. Y qué bueno cuando alguien nos reprende con amor. Dice, hermano, estás haciendo mal. Hermana, estás haciendo mal. No hagas eso, al Señor no le agrada. Con amor, no como teniendo quizás ese grado de privilegio de querer exhortar con amor, con reprensión. No, Dios tomó su tiempo, se tomó su tiempo. Él no tolera el pecado, amados. Él se toma su tiempo. A veces uno piensa, pero no pasa nada. Hoy estamos escuchando su palabra por medio de esta vía radial, ¿no? Pero el Señor está sabiendo que estás oyendo esto. No podemos dar vuelta a la cara y decir, no, esto no es para mí, o no escuchar. El Señor te está hablando a ti que estás escuchando y poder considerar su palabra, decir, lo que estoy haciendo está mal. Porque aún estoy leyendo la Biblia, aún estoy escuchando la radio, escucho predicaciones, pero estoy menospreciando a Dios. No estoy haciendo su voluntad. Los falsos ministros de hoy en día hacen lo mismo. Dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a una pausa, amén, y seguimos. Jesús, tú eres mi redentor. Desciende en las nubes de los cielos, llévanos a la nueva. Son las 4 en punto. No te vayas, enseguida volvemos con Jesucristo es el Señor. Comienzo, espacio publicitario. Transmite desde Lomas de Zamora para todo el mundo GES Radio 9250. 24 horas de palabra de Dios para tu vida.
Los pastores Alberto y Elena Rossi te invitan a su iglesia Jesucristo es el Señor. Ubicada en la calle Capitán Sarmiento, 2128, Banfield Oeste. Los días martes, 8 horas, reunión de mujeres. Miércoles, 19 horas, reunión general. Viernes, 19 horas, reunión de varones. Sábado, 19 horas, reunión de jóvenes. Domingos, 9 horas, reunión general. Vení, te esperamos. Hola, Tuti, qué carucha. ¿Y cómo no querés que tenga esta cara, Palo, si se viene mi cumpleaños y no sé dónde hacerlo? Hacerlo en el salón Ebenezer. ¿Ebenezer? Sí, pero debe estar re lejos. No, está acá en Gaona 1880, en Banfield. Pero debe estar re caro. No, haz una cosa, llama al 2001-2665 o al 4285-3763. Ah, y decirle que es de parte de la radio que te va a hacer descuento. Hola, Salón de Fiesta Ebenezer. Tenés salón de fiestas infantiles, 15 años, casamientos, comuniones, eventos especiales. Contás con un amplio salón con castillo inflable, juegos, tejo, metegol, plaza blanda para los más chiquitos, snack para 40 chicos. Contás con grupo electrógenos, ambiente climatizado. Reserva con 15 días de anticipación. De lunes a viernes, promo por un porcentaje de descuento. Ah, y llamo de parte de la radio. ¿Me hacen el descuento? Sí, Tuti, te hacemos el descuento. Esa pared que no me dejó. Casa Mario, su corralón amigo, te espera con los mejores precios en materiales para la construcción. Arena, ladrillos huecos y comunes, piedras, cal común y milagro, cascotes, cemento, plasticor, hierro. Casa Mario, su corralón amigo. Haz tu pedido al 15 63 82 90 72, 15 63 82 90 72 o al Nextel 612 17 33, 612 asterisco 17 33. Casa Mario te espera en la calle Giachino 2300, enfrente a la unidad penitenciaria. Lo que estás pensando en construir, Casa Mario, su corralón amigo. Los pastores Fidelina y Miguel Soto, junto al Ministerio Ríos de Agua Viva, le invita a usted y familia a las reuniones de poder, sanidad y liberación, los días miércoles, sábado y domingo a las 19 horas, en Aranagoiri 1798, esquina Miramar, barrio Santa Marta, Lomas de Zamora, un lugar donde encontrarse con Dios. Estás escuchando Jesucristo es el Señor, palabra de Dios para tu vida. Fin de espacio publicitario. Solo un nombre dado a los hombres para encontrar la salvación. Él gobierna sobre
Bueno, seguimos aquí en Comprometidas con la Verdad y con este tema, ¿no? Padres flojos, hijos malos. Yo creo que el Señor en esta tarde nos está hablando. Acá estamos, las tres que estamos en esta mesa somos madres, ¿sí? Así que el Señor también nos está tirando la oreja en esta tarde. Y seguramente vos del otro lado, el Señor también te está hablando. Así que no hagas oídos sordos a la palabra del Señor en esta tarde, porque Él te ama y quiere lo mejor para vos y para tus hijos. Bueno, nos han llamado, Jime nos está escuchando, dice que muy buena también la palabra que hemos traído hoy, así que Jime, te mandamos un beso, un saludo a vos, a tu esposo y a tus hijos, que el Señor te bendiga. Después también nos llamó Silvia, ¿sí? Silvia, fiel oyente de la radio, Silvia, siempre está ahí presente. Bueno, dice buenas tardes y nos pide oración, dice, por su cuñado Pedro. Sí, dice que tiene su pie infectado por diabetes y mala circulación de la sangre, ¿no? Bueno, esta enfermedad tan terrible, ¿no? También la diabetes. Así que bueno, Silvia, que el Señor te bendiga. Vamos a estar orando por tu cuñado Pedro en esta tarde, amén. Y también nos ha llamado Susana. Susana también en esta tarde nos pide oración, ¿sí? Nos pide oración por sus hijos. Carla se llama una de sus hijas y Carlos, su hijo, y también dice que nos pide oración por sus nietos. Una se llama Mara y su otra nieta se llama Micaela. Y bueno, dice que ella está muy, muy angustiada en esta tarde, ¿sí? Porque bueno, conflictos familiares también entre madre, hijos, nietos. Y yo creo que el Señor en esta tarde, ya que estamos tocando este tema de padres e hijos, yo creo que el Señor te está hablando en esta tarde. Así que... Sí, me está hablando. Y bueno, Susana, Dios te bendiga. No sé cuál es tu condición, quizás si llegaste al Señor quizás con tus hijos grandes. A veces uno llega al Señor cuando sus hijos son grandes y pareciera un caos la casa, ¿no? Pero qué bueno es reconocer delante del Señor lo que hicimos, ¿no? De lo mal que hicimos y las consecuencias a veces están. Pero qué bueno es arrepentirse primero delante del Señor y después te aconsejo delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos quizás, ¿no? Y bueno, y viene consecuencia y a veces nosotros también estamos. Pero qué bueno reconocer, ¿no? Decir, hija, hijo, perdóname si yo no te he educado. Hoy conozco al Señor y entiendo cómo es el Señor y he hecho todo mal y poder pedir perdón, decir, yo a partir de ahora voy a hacer lo que a Dios le agrada. Aunque eso a veces en la casa parece estallar una bomba, ¿no? Pareciera tan cómodo a veces con el pecado, pero el Señor cuando viene, ¿no? Que Él es luz, dice, qué bueno es reconocer. Y bueno, las consecuencias a veces nos alcanzan, no nos podemos librar de ella, pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor, la cual podemos acudir a ella y hay consejo de parte del Señor. Amén, tener paciencia, ¿no? Y bueno, esperad en el Señor. No me quería olvidar también de saludar a nuestra pastora Mari, que sabemos que nos está escuchando en la radio junto al pastor. Así que Mari, te mandamos un beso aquí desde la radio. Y bueno, después aceptamos todo tipo de críticas. Que el Señor te bendiga. Bueno, vamos continuando, ¿no? La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. Todo se repite. Bueno, y hoy se repite la misma historia. ¿Por qué? Porque esto se sufre y se padece en iglesias de hoy. ¿Con qué? Con ministros responsables de llevar a un pueblo a la santidad y no lo llevan como llevaba a estos sacerdotes a pecar,
¿Por qué? Porque son livianos, son mensajeros light, ¿no? No le ponen condimentos que parecieran que van a ofender, pero no es nuestra palabra, sino es la de Dios, ¿no? A veces no queremos decir palabra fuerte para que nos ofenda el oyente, quizás, pero no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Como yo digo, cualquier cosa se la arreglan con el Señor, porque no es nuestra palabra. ¿Qué podemos decir nosotros? La palabra del Señor es la viva y la eficaz para nosotros. Lo mismo que fue, sigue siendo hoy en día. En estos días también hay hombres de ministerios, pero que están yendo en la misma línea que aquellos Ofni y Fines, de los cuales nos hemos de apartar, dice la palabra. Vemos en segunda de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremendo. Tendrán una apariencia de ser buenos, y capaz que vemos qué buenos que son, qué lleno de Dios. Es una apariencia, pero niegan la eficacia del Señor. Niegan la fe. ¿Cómo lo niegan? No haciendo la voluntad de Dios. Haciendo como ellos quieren, llevando al pueblo, manejándolos ellos, no acompañado de la palabra y de la obra de Dios. Nos va a ser muy útil este estudio, estudiar el asunto. ¿Para qué? Para entender lo que está ocurriendo, para salir de todo engaño de ellos, y para advertir a los demás acerca de todo ellos, para que a su vez ellos también se aparten. Como dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Los ministros, vamos a decir ministros tipo Ofni y tipo Fines de hoy en día, aprovechándose de su posición. Yo he escrito a la iglesia, dice tercera de Juan 9:10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener en primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. Había aquí, este hombre estaba en contra de Dios, estaba en contra de los ministros que hablaban la palabra de Dios cual está, ¿no? No eran falsos, no eran hombres indignos, sino hombres dignos de llevar su palabra. Él no, ¿por qué? Porque él quería, vieron que a veces quieren ocupar los primeros lugares, tener el renombre, y decía Juan, no hagan así, porque el Señor todo lo ve, como fue con Ofni y Fine, también ocurre hoy en día. Se aprovechan de su nombre y posición ante los demás. Hoy veníamos hablando en el camino con las chicas un poquito de ese tema, ¿no? De que muchos hijos de pastores creen que, digamos, como por herencia, ellos tienen que tener un puesto en
en la iglesia, ¿no? O sea, yo soy hijo de pastor y bueno, yo voy a ir a tocar la batería, por ejemplo, porque yo soy hijo de pastor. O yo soy hijo de pastor y yo voy a tocar la guitarra, ¿no? Pero esos puestos también se lo tienen que ganar, ¿no? Mostrando cómo, mostrando que realmente hacen la voluntad del Señor. Se tienen que ver esos frutos, así como su padre, el pastor, también los tuvo que mostrar en su momento, sus hijos también, porque cada uno va a rendir cuenta ante el Señor. O sea, su padre no va a rendir cuenta por sus hijos, sino que cada uno va a tener que rendir cuenta delante de Dios lo que han hecho, ¿no? Y no es por ser hijo de, no es por ser hijo de, sino que cada uno se tiene que ganar ese lugar. Así es. Y bueno, hijos de paso, de pastores o ministros, cuidemos el nombre de nuestro Padre. Cuidemos primeramente el testimonio delante del Señor y también cuidémonos de no ofender a nuestros padres, porque son ministros y es para hacer hablar también y hacer pecar al pueblo. Jóvenes, jovencitos que son hijos de ministros que administran, quizás sus padres que están frente, sean temerosos del Señor. No hagan caer a otros, sino que sométanse a la autoridad primeramente que es del Señor y después de sus padres y también sus mismos pastores. Amén. Esto nos enseña, gracias al Señor, la palabra, para someternos a una autoridad primero del Señor y de parte de aquel que está de parte del Señor. Hacen mercadería de las cosas del Señor usando de la salamería y el engaño. Usando un buen nombre del Señor con salamería y con engaño. Y por avaricia harán mercadería, dice segunda de Pedro 2:3, si quieren anotar, de vosotros con palabras fingidas. Estamos hablando de hombres falsos, que no hacen la voluntad del Señor, sino que usan su palabra, pero para provecho de ellos mismos. Sí, en segunda de Pedro dice en la traducción viviente, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Wow, es palabra del Señor, amén. No tardará. Esto viene de antes, dice, y hoy se vuelve a repetir. Y por eso la palabra del Señor que hace hoy nos está advirtiendo que abramos bien nuestros oídos y nuestros ojos para saber cómo se maneja un ministro, cómo tiene que ser. Siempre yo recuerdo que mi pastor me decía, ¿no? Que nosotros quizás vamos a su hogar, sabemos cómo vive, sabemos cómo se maneja, sabemos su testimonio, que respalda bien lo que dice y lo hace, porque podemos decir mucho, pero no hacer. Qué bueno, qué bendición tener. Quizás tenemos ministros así, que son ministros del Señor, pero acá habla de ministros falsos, que también Dios dice que están. Amén. Bueno, Primera de Timoteo 6:5 también nos habla de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no pueden entender la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apartate de los tales, dice el Señor, teniendo una apariencia de piedad como fuente de ganancia. O sea, yo hablo dulce, yo conozco la palabra, tiene apariencia de pobre, en una apariencia de piedad pobre, pero su testimonio no tiene nada que ver con Dios. Podemos hablar muy lindo, podemos recitar hasta los salmos de memoria,
pero nos olvidamos del consejo del Señor que dice apartarse del pecado. Apartarse. No tiene nada que ver el Señor con el pecado. Sé santo, dice la palabra. Santo significa apartado. Santo para Dios. No a medias. No, yo sé las cosas del Señor. Yo te hablo del Señor. Te hablo bien lindo. Hasta te cuento mi testimonio y me vas a entender que sufrí. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la punta del ovillo? ¿Cuál es? Es la desobediencia a Dios. Y el que está en Dios tiene que arrepentirse. Tiene que saber que sus caminos no fueron malos, que fueron malos y arrepentirse y caminar no más pecando sobre pecado, sino consagrarse al Señor, apartarse. Eso demanda el Señor. No sé si conoces gente quizás así. Seducen a las almas inconstante, dice en 2 de Pedro 2:14. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Sí. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a las almas inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Dice que son a las almas inconstantes. ¿Qué significa? Que hay que ser constante, hay que congregarse, hay que buscar del Señor, ir a la palabra, leer la palabra, estudiar su palabra. ¿Cuáles son la voluntad primero? ¿Cuál es la de Dios? Si lo que me están enseñando, si lo que me están exigiendo es de parte de Dios. No seamos cómodos. Quizás a veces uno es cómodo, no lee, no dice, entonces si me dicen, bueno, yo lo hago. No. Ser constante en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que no haya estos aprovechadores. ¿Para qué? Porque dice que seducían a las almas inconstantes, o sea, inestable. A veces estaban, a veces no. No, tenemos que somos responsables también de eso. No solamente el ministro, sino el que oyente, el que hoy está escuchando, es responsable también del ministro, de lo que le está hablando o no. Amén. Dice la palabra del Señor que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice. Por eso el Señor nos exhorta en esta tarde de que tenemos que ser de un solo ánimo, ¿sí? Porque si no somos inconstantes. Yo conozco muchas personas, lamentablemente, que así que de repente un día a la vez, pum, para arriba, otro día a la vez deprimido, otro día a la vez bien, otro día a la vez mal. El Señor esas cosas no le agrada, porque ¿a dónde está tu confianza? ¿A dónde está tu fe puesta? Entonces, a estas personas que son inconstantes, este tipo de gente engañadora son a los que van y agarran, ¿no? Y hacen de ellos lo que quieren, le sacan el dinero, con estas palabras engañosas, ¿no? Los atraen y caen porque ellos son débiles, son inconstantes. Y cuánto vemos, ¿no? Muchas veces en la tele, vemos esos programas de televisión, muchas veces de iglesias que hacen este tipo de cosas. Yo creo que el Señor en esta tarde nos está hablando, nos está abriendo los ojos, y ojalá que muchas personas se les pueda quitar la venda y puedan huir de esos lugares y realmente ir a lugares donde se predica la sana doctrina de Dios. Amén. Sí, y aparte le dicen que cómo van a recibir algo de Dios si no le dan dinero, porque en realidad lo que esas personas piden, yo puedo hablar con conocimiento de causa porque vengo de uno de esos lugares, si no le das tu sueldo, tu auto, tu casa, ¿no? El Señor no te puede bendecir. Y yo hoy, gracias al Señor que puedo conocer un poquito más su palabra, me pregunto, ¿qué le puedo dar yo al Señor si no es solo arrepentimiento y pedirle perdón? Si todo es de Él, todo. Por su misericordia es que estamos hoy aquí, y la verdad, como decía mi hermana Romina, ojalá que haya
muchas personas que, como a mí, un día estaba con los ojos vendados, pero gracias al Señor, yo le digo a esas personas que si buscan al Señor de verdad, de corazón, busquen al Señor, lo van a encontrar, Él le va a sacar la venda y van a poder ver en qué condición estaban, como yo estuve una vez. Amén. Esa es la obra de Dios, amén. La bendición que tenemos más grande es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra que pueda compararse. Muchas veces decía, yo quiero que el Señor me bendiga. El que ha conocido a Dios, que Dios se le ha revelado, que Dios le ha perdonado, ha sanado, ha limpiado, lo ha restaurado, entendió que es la única bendición que tenemos. No hay otra que se pueda comparar, por más que tengas y quieras anhelar. Es bueno tener, sí, pero no hay otra. La más grande misericordia del Señor es la que nos ha perdonado. Con eso estamos bien, teniendo la salvación, es lo mejor. Busquemos la salvación, pidamos al Señor, Señor, sálvanos, Señor, guárdanos de esta gente, guárdanos, Señor, de hombres malvados, ¿no? Oremos también. Y como dice la palabra, buscad primero el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas, dice, ¿no? Cuando en realidad hoy están enseñando lo contrario. Sí, enseñan lo contrario, que primero es la bendición y después todo lo demás. Y después Dios. No, Dios quiere el primer lugar. El Señor dijo, el que no deje padre, madre, hijo, hija, hermano, significa, si yo no estoy primero en tu corazón, si a mí no me amás como quiero que me ames, si ese lugar está ocupando otro, siempre vas a estar así, siempre vas a estar mal, siempre vas a estar atribulado, porque no estoy yo. Él tiene que reinar en nuestro corazón, y si Él está en nosotros, todo lo que hacemos, aún nuestras tristezas y nuestros problemas, sabemos que Él está. Tenemos esa esperanza. Bueno, seguimos. Como hicieron Ofni y Fines, estos de hoy en día profanan, ¿no?, las ofrendas de los que las ofrenden genuinamente a Dios, al quedarse ellos mismos con esa ofrenda que no le pertenece, o parte de ella según su propósito, con la excusa de decir que es para el ministro, o es para el ministerio, ¿no? El Señor dejó un mandato de ofrendas y diezmo. Como le dijo a los sacerdotes, solamente comerán de esto, no de lo otro. Pero ellos querían más, y metían la mano en la lata, como dicen, ¿no? Y querían más, que no les correspondía. Atención, tesoreros. Sí. Tesoreros de la iglesia. Es como decir lo que Dios solamente exige, lo que Dios por mandato lo puso, lo estableció, respetemos eso. Cuando vemos digamos, como vemos una exageración, mucha exageración por lo que Dios mandó, abramos nuestros ojos. Profanan el sentido de ofrendar a Dios al enseñar al pueblo que pacten con Dios. Esto es un tema de hoy. Queriendo decir con esto que al dar la ofrenda a Dios, ellos deberán esperar que Dios les conceda esto o aquello, haciendo así deudor a Dios de algo, cuando Él jamás lo es. Si yo doy, Él me tiene que dar. Exigile a Dios. ¿Podemos hacer eso, amados? Si hacemos eso es porque no conocemos a Dios. Ese Dios tremendo, terrible, que decía la palabra que Moisés temblaba a escuchar su voz en ese monte, en esa montaña,
donde estaban los truenos y los relámpagos y las bocinas haciendo ese ruido cuando él hablaba, y el pueblo dijo, no queremos escucharlo. Tenían terror. Solamente habla tú, le decía Moisés. A ese Dios podemos nosotros exigirle. Primeramente conozcamos a nuestro Dios. Conozcamos a Dios. Él jamás lo es. Él no es deudor de nada. Al contrario, nos dio todo lo que Él tenía, que era su único y precioso Hijo. Su unigénito Hijo nos dio para que tengamos la salvación. Así como Ofni y Fines se quedaban con lo mejor de todos los israelitas que traían para Dios. Esto actuales falsos ministros del Evangelio se quedan con lo mejor de cada creyente. Trae el buen del creyente, que trae de buen corazón al Señor, robándole así al Señor. Pretender y conseguir. Pretenden, y siguen. Hacer su negocio con los santos de Dios y se atreven a amedrentar e incluso maldecir. Si alguien se le opone, no porque vas a ser maldecido y porque no. No, amados, la palabra del Señor no enseña así. Vean, por eso es importante escuchar la palabra del Señor. Así que bueno, mientras vamos escuchando y analizando y bueno, entendiendo lo que Dios quiere con nosotros, vamos a ir a una pausa musical y bueno, meditemos en esta palabra. Amén. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Desalentado ver el lugar donde vivimos, lo que mi padre un día creó con tanto amor. El pecado lo destruyó. Se respira aire de maldad en las calles de la ciudad y la esperanza se desvanece. ¿Cómo esperar un minuto más? Tiempo, en el tiempo en el que has llevado. Tiempo, en el cielo vamos a encontrarnos. Juntos estaremos en un tiempo. La naturaleza habla de él, proclamando su grandeza. La guerra por la tierra sigue en pie, pues Satanás quiere el poder. Con dolor el mundo llora hoy, nuestras lágrimas se enjugarán y nuestra fe se fortalece. ¿Cómo esperar un minuto más? Oh, tiempo, en un tiempo Él vendrá a llevarnos. Tiempo, en el cielo vamos a encontrarnos. Juntos estaremos. En el cielo vamos
ángeles me vienen a recibir. A lo lejos te veo esperándome a mí y llevarme a mi hogar. Juntos estaremos En un tiempo esperando verte a llegar, ni siquiera ya que no vendrá, esperando que justo vendrás al tiempo. Miro aquí o miro hacia allá, buscando las luces de la ciudad. Tiempo, esperando verte a llegar, ni siquiera ya o que no vendrá, esperando que justo vendrás al tiempo. Miro aquí o miro hacia allá, buscando las luces de la ciudad. Tiempo. Bueno, hermanas, seguimos aquí en nuestro programa Comprometidas con la Verdad. Nos llamó Elena en esta tarde, bueno, nos dice bendiciones, hermanas, y nos cuenta, ¿no? Dice, mi hijo se fue de mi casa a vivir con su papá porque yo ponía límites, dice, pero se enojó y se fue. Y me duele, dice, porque mi hijo no quiere saber nada conmigo. Pido oración por Iván para que vuelva a la casa del Señor, ¿no? Y bueno, después nos pide que le pasemos todos los versículos que estuvimos leyendo hoy, pero bueno, yo creo que el Señor en esta tarde ha hablado claro, ¿no, Elena? Y quédate tranquila porque vos estás actuando bien, ¿sí? Nosotros como papá debemos poner límites y bueno, muchas veces a nuestros hijos no les gusta, ¿sí? Pero el Señor nos exhorta a que sí debemos disciplinarlos. Y quédate tranquila de que tu hijo está en la mano del Señor porque vos estás haciendo lo correcto, ¿sí? Así que el Señor te bendiga y si queda un tiempito, te voy a pasar en privado después los versículos bíblicos. Amén. Sí, así es. El Señor siempre respalda cuando hacemos su voluntad. Si exhortamos y bueno, ponemos límites con amor, entendiendo que primeramente tememos a Dios, por eso es lo que decimos y aconsejamos a nuestros hijos. Primeramente a Dios le agrada, a Él le agrada que hagamos su voluntad. Y bueno, entendemos que se enojan, sí, pero van a entender a medida que vayan creciendo, entendiendo que bueno, fue por una causa que es amar a Dios. Y que Dios no quiere que nadie perezca, dice, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos por él también. Bueno, seguimos, si no se nos va a acabar el tiempo. El raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en cuanto a la fe. Porque comenzaron bien, pero por el amor de esas ofrendas, amor al dinero, amor del poder, amor a todo lo terrenal, se olvidaron de la fe, se olvidaron del Señor. El camino de la verdad blasfemado. Está así, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones, dice 2 de Pedro 2:2. En Israel también hubo falsos, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejía destructiva y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Amén. Como ocurrió con Ofni y Fines, hijos malos, padres flojos, ¿no? La pésima actuación que realizaban ante
todos los que les veían y escuchaban. Así muchos copian ese ejemplo y los imitan, no solo en la forma, sino también en el fondo. De esta manera, el testimonio del Evangelio es echado por el suelo. Es lamentable, pero es así. Pero muchos quizás dicen, no, yo no voy porque, claro, viven quizás en ese engaño, les enseñaron y se dieron cuenta que los han engañado, que los han pisoteado, pero tampoco podemos dejar de congregarnos, buscar dirección del Señor, orar, decir, ¿por qué? Porque dice que el Señor que nadie puede justificarse. No, yo no fui porque me hicieron esto, o yo no voy porque entendí que hay sí, bueno, entonces buscar dirección del Señor y buscar un lugar donde congregarse, donde se predica lo que dice su palabra. Llenos de adulterios, vamos a ver, tienen los ojos llenos de adulterio, segunda de Pedro 2:14. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a las almas inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque usan las cosas del Señor para su propio provecho. Codician con sus ojos. Ven a las almas y en vez de ver almas que necesitan de Dios, almas que vienen a buscar del Señor, de su palabra, ven signos de billetes, ¿no? A cada uno. Qué feo, ¿no? Qué feo que haya hombres ministros así, pero la palabra dice que lo hay y lo estamos viendo. El adulterio es una práctica demasiado común en muchos de los ministros de hoy en día. A modo de Ofni y Fines, muchos hoy en día cometen de forma asidua ese pecado, porque se creen justificados de alguna manera por su posición y porque sus conciencias de largo cauterizadas ya no les redarguye, porque ya perdieron toda sensibilidad, ¿no? No dicen, uy, estoy haciendo mal, no, al Señor no le agrada, perdieron todo temor, porque al pecar, ya pecamos y no nos arrepentimos y vamos a volver y volver a pecar. Ya no hay sensibilidad, no hay un conocimiento de Dios de que hicimos mal. Por eso qué bueno los hijos del Señor, cuando nos duele, cuando pecamos, cuando hacemos falta, eso nos atrae de vuelta al Señor y vamos a Él a que nos perdone. Y creen que por la posición, ¿no? Porque Dios les dio esa posición de sacerdotes, se les es permitido todo, ¿no? Sí. Se les es permitido sacarle el dinero a la gente, se les es permitido jugar con las almas, sí. Pero las almas son de Jesús, son de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ojo con los que se meten con sus hijos, ¿no? Ellos creen y se justifican, porque no, yo soy hijo de Dios, yo soy el pastor de esta iglesia, ¿no? Muchos se plantan y yo voy a hacer lo que yo quiero, pero no. El Señor los está viendo, o sea, el Señor les dio ese cargo, esa posición, pero después les va a demandar. Gran peso tiene sobre sus espaldas los pastores de hoy en día. Así es, cuanto más sabemos, más demanda hay de parte del Señor. Están ya sentenciados a muerte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, dice segunda de Pedro 2:1, ¿no? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Se olvidarán del Señor que los rescató cuando vivían una vida mala, ¿no? Pecaminosa. Se olvidaron de que Dios los trajo, los perdonó, los limpió y abusaron de eso
para hacer pecar a otro. Qué terrible, qué terrible. Pero esto habla mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, dice segunda de Pedro 2:12 al 13. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado a ellos. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza, una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. ¿No? Hoy hablábamos de que, qué cosa, ¿no? Uno puede estar rodeado de gente, puede estar en la misma congregación y puede haber esa clase de gente, ¿no? Pero qué bueno que la palabra del Señor siempre está expuesta y nos limpia, y bueno, para llegar a reconocernos cómo estamos delante de Dios. La aplicación a nuestras vidas, haciendo públicas denuncias. Amados, por la gran solicitud, dice, ¿no? Judas 3:4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, ¿no? Hay un consejo, amado por la gracia. Fíjense en la fe que profesamos, la verdad, la palabra del Señor. Guarden esa fe, no la vendan, ¿no? A veces por esas ofrendas, muchos venden la gracia del Señor y le dan la espalda a Dios. Y si pecan con eso, una pregunta, si pecan en esa área, ¿no pecarán en todas las demás? Una pregunta para considerar. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice, en segunda de Tesalonicenses 3:7, ¿no? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Un consejo de un ministro que sí anduvo en Dios. Está el que no, pero también está la esperanza de que hay hombres todavía en Dios, que aman a Dios, de que temen a Dios y conducen al pueblo en eso, en el amor, en el temor y en la santidad de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. Qué seguridad este hombre de decir, sean imitadores de mí. ¿Podremos decir nosotros, sean imitadores de mí? ¿Un pastor como yo de Cristo? Sí, seguro que sí, hay muchos, ¿no? Pero hay muchos también por la palabra que no pueden decir, porque sus actos demuestran todo lo contrario. Sigamos el buen ejemplo de Cristo. ¿Qué más ejemplo bueno y verdadero que es de nuestro Señor Jesucristo? En Él y en los que son de Él, en cuanto a Él, apartándonos de todo aquello y de todo aquello que profesan ser ministros del Señor, pero no lo son. Elí y los que son como Elí. Wow. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel.
y como dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. No, hijos míos, le dice, muy blando, ¿no? No, hijos queriditos, no hagan así porque la gente dice, estaba siendo muy blando, porque no es buena fama, dice lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué terrible, ¿no? Por cuando vemos que ellos mueren, mueren por mano del Señor, no de ellos, porque Dios ya tenía preparado ese juicio para ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no se iban a arrepentir. Bueno, vamos a leer Primera de Samuel 12, como leíamos. No, Primera de Samuel 3:28, vamos a leer, adelantando un poco. 3:28. No. Tengo acá. Estas fueron las consecuencias de la idolatría, de la injusticia de Elí, en el cumplimiento de su deber con sus hijos. Sus hijos murieron y el arca fue robada. Elí, al escuchar esa noticia, se le vino todo su mundo abajo. Cuando llega el juicio del Señor, ¿qué pasa? Cuando empieza a apretarnos a nosotros, cuando nos pasa algo, ahí nos acordamos. Viene todo el mundo abajo porque Dios se acordó de la desobediencia de Elí, de sus hijos y también la nuestra. Elí también era creyente como casi muchos, ¿no? Pero muy flojos. No seamos flojos. Como hijos, como padres y como hijos de Dios. No seamos flojos en el pecado. No permitamos como ministro en las congregaciones y como mujer, como madre y como padre en nuestras casas. ¿Por qué? Porque Dios no tolera eso. Sus hijos fueron muertos, ¿no? Dios los tenía ya en juicio porque no había arrepentimiento en él. Se le dio tiempo, pero no había. Vio sus corazones que eran llenos de iniquidad, hombres impíos, que no consideraron la palabra del Señor, no consideraron ese privilegio de servir como sacerdocio. La palabra del Señor dice que somos sacerdocio santo, linaje escogido. Nosotros somos el que servimos. Cuidemos cómo hacemos las cosas delante del Señor. Cuidemos como sacerdote santo, cómo hablamos su palabra y cómo hacemos, si hacemos un buen testimonio o un mal testimonio. Qué bueno que el Señor nos perdona si llegamos a Él. Y si alguien está si está entendiendo lo que se está hablando y ha entendido de que ha profanado muchas veces lo santo, que pueda arrepentirse y llevar al arrepentimiento, porque el Señor es nuestro sumo sacerdote. Amén. Amén. Como dice Primera de Juan, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestra causa ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestro pecado, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Estar seguro de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen
la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Amén. Con esta palabra ya concluimos y le damos gracias al Señor, porque si alguno está en falta, si alguno hoy se pudo identificar, sea ministro, sea hijo, sea un hijo de Dios, hijo de pastor o lo que sea, que pueda considerar de que Dios no toma en poco lo que Él no tolera que nosotros tomamos en liviano sus cosas, sino que la tomemos como Él hizo también. Él vino a cumplir todo lo que el Padre le envió, no como Él quiso, sino como Dios le mandó, nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él podemos encontrar perdón y salvación. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra y espero que en sus casas puedan estar reflexionando con esta palabra, porque habla de hijos y de padre, pero no nos olvidemos que nuestro Padre Celestial es Dios. ¿Y qué le hacemos a Él? ¿Cómo somos como hijos? No nos gusta que nuestros hijos nos hagan cosas. Meditemos qué le hacemos al Señor como nuestro Padre. Que el Señor los bendiga y nos estaremos encontrando el martes que viene. Le damos gracias al Señor por Cristina, nuestra operadora, a Norma, Romy, que se fue a buscar sus niños. Bueno, le mando saludo a todos los oyentes y que Dios los bendiga. Amén. A los hombres para encontrar la salvación. Él gobierna sobre principados. Jesús, tú eres mi redentor. Yeshua.